Eh, Welcome everyone. It's a great pleasure to be here. Bienvenidos a todos. Realmente es un placer tenerlos con nosotros para presentar nuestro nuevo documento de políticas en conjunto con UNICEF y la PNUD. El título es las pérdidas intergeneracionales que afectan a los jóvenes más pobres para que los creadores de política puedan comprometerse con las próximas generaciones. Habla y trata sobre los problemas de los adolescentes durante el COVID-19. También propone nuevas soluciones. Antes de seguir con las presentaciones de los panelistas, quiero dejarles saber que este webinar está en vivo vía nuestra página Facebook, la página en español, PNUD Latinoamérica. Si quieren seguirnos y verlos, hay traducción simultánea al español. Habiéndolo dicho, tenemos un panel increíble el día de hoy. Tenemos comentarios de introducción por parte de Luis Felipe López Calva, nuestro director regional para Latinoamérica y el Caribe. Y la PNUD también tenemos al director regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, Jinda. Y después tenemos la presentación por parte de Horacio Tanasio, uno de los autores del documento con Merit Darán. Y después tendremos un panel en donde tendremos a 3 expertos de este tema. Estamos muy felices de que se unieron Florencia López Bod, economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos el líder de ciencia en la Escuela de California, Berkeley, también Ari Bain, el director del programa de educación interamericano. Y el documento que tenemos el día de hoy está disponible tanto en español como en inglés. Los invitamos a que lo consulten. Lo estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el link para estos documentos. Y sin más, quiero darle la palabra a el señor Luis Felipe López Calva, el director de la PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Espero que me oigan todos bien. Bueno, nos pone muy felices poder presentar el día de hoy la segunda colaboración de analítica con la UNICEF y incluye mucho de lo que tenemos hecho ya, el trabajo hecho. Y quiero agradecer a tantas personas, a mi colega, director en UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, y también el espíritu de colaboración, Claudio Santibáñez, que es el líder del equipo de UNICEF para esta colaboración en grupo. Quiero agradecerle a Horacio Atanasio y otros que son académicos de primera clase para tratar con un tema muy importante para la región en el contexto de la pandemia. Y también a todos nuestros amigos, Florencia del Banco Interamericano de Desarrollo y la persona de Berkeley. También quiero agradecer a Marcela Meléndez, nuestra economista, jefe para Latinoamérica y el Caribe para la PNUD, y al equipo, no solo por este tema en particular, sino por todo el trabajo que hacen a diario para apoyar la toma de decisiones en nuestra región. Es un buen día, es un día feliz porque estamos recopilando después de mucha colaboración con UNICEF, un muy importante producto. Es el segundo año de la pandemia COVID-19 y ha sido un momento de definir el compromiso de los hacedores de política en nuestra región. Hemos sido la región
que ha recibido más impacto de salud, desafortunadamente, realmente sin precedentes a nivel histórico. Así que estamos hablando de las generaciones más jóvenes para que el impacto no tenga un efecto tan a largo plazo y se pueda responder. Los datos recientes muestran que más de 100 millones de niños en edad escolar están en riesgo de perder un año completo de educación, con un impacto gigante a nivel educativo, y la pobreza en relación crecerá con una destrucción masiva del capital humano. Nuestra región no estaba preparado, obviamente, para un cambio tan abrupto de la educación, del sistema educativo, y ha sido un riesgo, pues también un impacto muy grande, un reto muy grande. Y nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan tener estas herramientas para la educación virtual, pero siguen habiendo brechas al acceso a los implementos, los dispositivos, la conexión al Internet, y muchas cosas también han tenido impacto. Por ejemplo, tener exámenes en casa o recibir los exámenes en casa. Los resultados de los estudiantes realmente dependen más ahora de los padres, de las capacidades de los padres, y seguramente tendrán resultados muy distintos. Y es un estudio de Roberto Vélez, utilizando los datos de movilidad en México, que muestran que en una región que ya tiene una movilidad muy baja intergeneracional, será aún peor por esta crisis. Entonces, se relaciona mucho en cuanto a niveles de ingreso, y menos padres con menos educación tienen menos capacidad para educar a sus hijos y tienen peores resultados en comparación a los hogares con más ingresos. Así que en el contexto de el impacto de COVID-19, las desigualdades se verán incrementando con el tiempo, y no solo de una sola vez, sino un shock que continuará y podría crecer muy rápidamente sin acciones políticas y públicas. Y bajo este contexto, unimos a los académicos con UNICEF para agregar a la comprensión del tema y también traer atención, enfoque al tema, y también crear acciones para los hacedores de política. Creemos firmemente que esta crisis se puede ver como una oportunidad si se toman las acciones necesarias para que los gobiernos demuestren su compromiso al desarrollo humano cuando se ve el aspecto intergeneracional. También promover la igualdad de género, mirar la parte de los padres de los hombres y cómo la masculinidad realmente se relaciona, y también ofrecer eh, apoyo económico. Las políticas para niños y jóvenes se deberían enfocar primariamente en ofrecer accesibilidad al currículum y a la parte educativa en la región, en conjunto con UNICEF. Estamos también hablándolo en El Salvador, en la República Dominicana, en Panamá, donde estamos trabajando en conjunto con los gobiernos para esas estrategias. Así que estamos enfocados en la crisis de salud, pero también queremos ahora enfocarnos en la protección intergeneracional de la crisis, y el mensaje clave de la presentación de hoy es construir sobre la evidencia que ya tenemos a la mano, lo que tenemos ya previsto, y basado en lo que sabemos, podemos tomar las acciones necesarias para anticipar los efectos de la crisis, que ya es bastante visible
y grande. También quiero decir que los colegios tienen una función en cuanto a la estructura social de entre los actores de la sociedad. Cambia la forma en cómo interaccionan las comunidades y cómo funcionan las sociedades a una escala mayor. Hay que mirar el impacto no solo en términos de pérdida de capital humano, sino también en términos de la salud mental, la socialización y otros aspectos donde veremos un efecto duradero. Muchas gracias. Seguiremos teniendo estas discusiones. Gracias al UNICEF por facilitar esta colaboración. Gracias, Luis Felipe. Y ahora Jean Gaff, la directora regional para Latinoamérica y el Caribe de parte de UNICEF. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Buenos días a los panelistas y a todos los participantes del Muro de la PNUD. Y estoy feliz de estar compartiendo este espacio con Luis Felipe y a todos. Estamos presentando el tercer documento de PNUD, UNICEF y las políticas con propuestas de a soluciones para la crisis que puedan tener un impacto favorable en los derechos de nuestros hijos. Una función importante de la organización es facilitar espacios tales como este con los actores y la comunidad para identificar y conversar sobre los retos grandes de la región dentro del contexto de la recuperación post-pandemia. Este documento tiene algunos puntos importantes y vimos la necesidad de traer esta evidencia en este enfoque para construir mejor bajo los objetivos de desarrollo. El día de hoy queremos enfocarnos en la urgencia para crear nuevas políticas que puedan tratar con los retos propuestos por la pandemia para el desarrollo de los niños y los jóvenes. Y también mirando los puntos muy relevantes del documento que se presentan el día de hoy. Me encantó leer sobre el involucramiento de la comunidad a nivel comunitario de pueblos como el camino más efectivo para una solución de política más sostenible y a largo plazo. Por muchos años, el UNICEF ha sido el que promueve la participación de niños y jóvenes para realmente crear un cambio transformativo y las políticas necesarias. UNICEF estuvo hace tiempo preocupado por los retos que veíamos en muchos países en desarrollo. El UNICEF le preocupaba cómo las políticas nacionales e internacionales pudiesen ser más efectivas y también ajustarse con las necesidades humanas. Y tomamos pasos importantes ante el Banco Mundial para que se enfocaran más en la pobreza y el tema del capital humano, enfocándose en los individuos y en sus acciones sociales, porque son los puntos claves para el desarrollo humano. También invertir en los jóvenes para crear nuevas democracias. Esto es clave. Y quiero agregar a lo que dijo el señor Luis Felipe. Los niños no han sufrido el impacto de salud tanto como el impacto socioeconómico, la parte educativa va a ser muy grande el impacto en niños. Hay que invertir en estos jóvenes para crear una nueva generación, una nueva democracia. Hay que invertir más en nuestra educación, la calidad de esa educación para que la tecnología sea disponible para todos los niños, aun los más vulnerables. Me duele el corazón cuando viajo y visito en colegios que están cerrados sin internet, sin electricidad, incluso
sin padres que puedan apoyar su educación. Así que hay que tener un impacto en esas comunidades para que estos sistemas funcionen para los niños más vulnerables. Y creo que esta va a ser la discusión de políticas más importante. Tomemos la oportunidad de esta crisis para reimaginarnos la educación, para crear una región inclusiva que cierre las brechas de desigualdad y podamos fomentar todo el potencial de todos los niños y niñas en la región. Es el momento de actuar para tomar pasos ambiciosos para el bienestar de los niños. Muchas gracias y me encanta escuchar las discusiones. Muchas gracias. Ahora es mi placer presentarles a Horacio Atanasio. Horacio, voy a darte el tiempo límite justo un minuto antes. Bien. Quiero compartirles mi pantalla con mi presentación. ¿Sí ven todos? Bien, perfecto. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y a todos por organizar este evento. Me gustaría agradecer al UNICEF, a PNUD y a muchos colegas con los que hemos hablado de estos temas. Como se ha dicho, el documento ya ha estado disponible durante varias semanas, tanto en inglés como en español. Y cuando Marcela me preguntó si quería escribir algo sobre el COVID en Latinoamérica y el impacto del COVID en los niños y la desigualdad intergeneracional, mi primera reacción fue, bueno, pero hay muchas personas que saben más que yo y están escribiendo sobre ello. Pero luego cambié de parecer. He estado trabajando en Latinoamérica durante más de 20 años ya y he estado trabajando en varios programas que se enfocan en niños, en la pobreza de los hogares y he aprendido mucho al respecto y he estado pensando qué ha significado el COVID para esta región. Y luego me puse a pensar y dije, bueno, yo sí tengo algo para decir al respecto y me voy a enfocar en estos puntos. Voy a revisar estos 3 puntos, los que ven aquí. Vamos a resumir los mensajes claves del documento y bueno, eso tomará gran parte del tiempo. También, bueno, no quiero superar el tiempo límite, pero dada la calidad del panel, de todos los panelistas aquí presentes el día de hoy, me encantaría tener un intercambio de ideas y aprender más sobre lo que está sucediendo en la región y lo que se puede hacer. Y finalmente, el documento habla sobre un llamado a la acción. Espero que esta discusión que tenemos el día de hoy realmente pueda
distribuir el mensaje que espero que lo oigan los hacedores de política en la región. Lo que hemos visto en el último año y los últimos meses es realmente impactante. Anoche estaba mirando lo que se había escrito, lo que escribí hace unos meses y me di cuenta que las cosas incluso han cambiado desde entonces muy rápido en el mundo. Todo ha cambiado rápidamente en el mundo y no es coincidencia que el documento habla mucho sobre Colombia e India, dos países en donde trabajé mucho y dado los eventos dramáticos en ambos países, últimamente mucho está cambiando rápidamente. Habiéndolo dicho, pienso que algunos de los mensajes que se ven en el documento siguen siendo válidos. Así que miremos cuáles son los mensajes claves en el documento. Lo primero es el tema de la desigualdad. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales en el mundo. De hecho, he sido parte de un gran proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otros en un estudio sobre la desigualdad de Latinoamérica que realmente se relaciona con un informe muy grande del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la desigualdad en Latinoamérica. No solo tiene que ver con la desigualdad en ingresos, sino de oportunidades, que quizás es algo aún más importante y nos debe preocupar más que solo la parte económica. Y además de ello, la pandemia ha tenido un efecto multiplicador sobre la desigualdad, un efecto, un impacto multiplicador que se ve en evidencia. Inmediatamente es claro que los resultados, tanto de salud como económicos, las familias más pobres, individuos en las regiones han sentido un impacto aún mayor por la pandemia. Pero como mencionamos en el documento, es que hay impactos a largo plazo que quizás ni sean tan visibles en este momento, pero tenemos el riesgo de que sean aún peor, peores y más dramáticos. Y ese es el problema de el impacto de la pandemia sobre los niños, niños desde los más jóvenes incluso. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto de las últimas décadas, los seres humanos desarrollan muchas de sus capacidades en unas edades muy tempranas y lo que sucede en esas edades tienen consecuencias a largo plazo. También sabemos que en la parte económica y otros factores son muy importantes, pero no son los únicos en cuanto al desarrollo de los niños y la capacidad de ser padres en los primeros años de vida del niño es crítico para el desarrollo. Desafortunadamente, la pandemia ha afectado todo esto porque los más pobres sufren, ya que hay un impacto económico bastante importante y además de esto, no tienen centros de cuidados en salud y no hay lugares para cuidar a los niños, no hay recursos para sustituir ese apoyo que es adicional al apoyo en el hogar y además del sufrimiento que crea un estrés parental, el contexto dentro del hogar se vuelve aún más difícil ser padres que antes. Bien, he estado trabajando
durante los años con personas en distintos periodos y en distintos momentos de este ciclo, y los primeros años de vida son muy importantes. Realmente los niños son bastante vulnerables y no son los únicos, los niños no son los únicos que bien sufren el impacto. Los años de adolescencia, como sabemos muchos, son muy difíciles y son importantes también en cuanto al desarrollo. Y los adolescentes confinados en su hogar, sin colegio, sin la posibilidad de verse con sus amigos, han, han sufrido un impacto, y quiero decir que no solo es una pérdida académica, aunque es importante, sino también es la pérdida del contacto humano y las interacciones. Ahora, para los hogares más pobres en Latinoamérica, se agrega a una situación que ya es muy desigual en cuanto a la igualdad de educación, la calidad de los colegios que tienen, a los que tienen acceso a estos hogares más pobres. Es una situación traumática. Es una situación, y quiero agregar algo más ahí, es una situación que realmente tiene un impacto sobre la desigualdad tan grande que ya existe. Y si miramos el contexto de lo que sucedía en Latinoamérica antes del COVID, Latinoamérica estaba atravesando un periodo dramático bastante interesante. Por un lado, habían años en donde muchos países las cosas parecían mejorarse, la desigualdad parecía reducirse. Sin embargo, en los periodos más actuales, antes del COVID, había un deterioro, y especialmente para los de clase media, que parecía ser que era fácil que algunos mm, volvieran a la pobreza y retrocedieran en el progreso que ya se había hecho en cuanto al impacto económico. Vimos en Colombia, en Chile, lo que sucedió, y otros países en la región. La pandemia golpeó, además de toda esta situación difícil, y lo volvemos a ver en Colombia, un fenómeno que se vuelve a levantar. Así que cuando miramos la intervención y cómo podemos lidiar con el impacto de la pandemia, el mensaje principal en este documento son dos mensajes en realidad. Uno, sabemos que los primeros años de vida son importantes y que los colegios son importantes. No es fácil diseñar intervenciones que funcionen. Muchos países en la región y en otros lados han intentado intervenir que en cosas no tan exitosas. Podrían ser pequeñas o incluso a escala. Y uno de los motivos es que es difícil diseñar e implementar y escalar intervenciones que sean efectivas. También los incentivos que tienen los políticos para no alinearse con lo que es correcto. Sería quizás fácil construir un nuevo colegio y tomarse unas lindas fotos y cortar el lazo, y quizá sea más provechoso para el político hacer eso en vez de tratar con el proceso mismo del colegio como tal, la parte educativa. Y lo mismo pasa con los lugares de cuidado de niños, etcétera. Hay que cambiar el comportamiento.
Y esto me lleva al segundo mensaje, y creo que esas intervenciones en edad temprana, para que funcione y que funcione a cierta escala, hay que cambiar el comportamiento como tal, hay que cambiar la percepción que tienen los padres, que tienen los profesores, que tienen los directores de los colegios. Y para lograrlo, se necesitan recursos económicos, pero no son suficientes. Lo que hay que hacer es tratar de guiar el mensaje adecuado a través de las comunidades hasta el hogar para que se pueda implementar de la forma adecuada. Y creo que cambiar el concepto y las normas sociales es algo muy importante, especialmente a escala. Y es más fácil tener un proyecto piloto para luego demostrar el impacto y luego poder escalarlo, porque es más difícil luego tratar de escalarlo para todo un país o toda una región. Y por último, creo que para los hacedores de política se necesita utilizar e implementar la infraestructura, y no quiero con eso solo decir, bueno, hay que mejorar la infraestructura ecológica, sino las políticas como tal. En Colombia, por ejemplo, el programa que han tenido durante 20 años de Familias en Acción, que se diseñó como lo que se nombraba Progreso en México, y luego Oportunidades, y luego se cerró. Es un programa atractivo, no solo porque ofrece recursos a los hogares más pobres, sino que tiene un impacto en reducir la pobreza, desigualdad, incluso en países como Brasil, Colombia, y también involucra a la comunidad. Involucra a las comunidades directamente, las familias en acción, los beneficiarios tienen que tener un representante, una líder, y estas mujeres en Colombia tienen una función muy importante. De cierta forma, la intervención de la CCT, bueno, no es solo ofrecer los recursos, sino identificar a las personas adecuadas, los líderes, lideresas en las comunidades que puedan ofrecer estos mensajes para mejorar el sentido de pertenencia y participación. Y será clave no solo para esto, no solo durante la pandemia, sino que será clave para resolver los problemas que hemos visto en Chile, en Colombia, incluso antes de la pandemia. La impresión que tengo sobre los países en la región, muchos ciudadanos, incluso la gente clase media y los más pobres, no tienen un sentido de participación genuina en la sociedad. Y no sienten que hay oportunidades en la sociedad para ellos y un proyecto de vida como tal. Bien, voy a terminar con el último punto, y Jean lo mencionó en sus comentarios de introducción. Son momentos difíciles y la pandemia realmente tuvo un impacto mayor en estos retos. Lo tenemos que ver como una oportunidad para poder desarrollar nuevas formas de implementar y escalar políticas, el uso de la tecnología, por ejemplo, utilizar el Internet, el hecho de que ahora somos cientos de miles de personas
Y en este caso hay más de 200 personas escuchándonos. Es una buena oportunidad, pero hay que encontrar la forma de utilizar para entregar los mensajes adecuados y las políticas adecuadas. Pienso que esos son los retos. ¿Qué podemos aprender? Y espero que nuestras discusiones realmente conlleven a estos puntos. Bueno, voy a dejarles con estos puntos porque ya he hablado bastante. Muchas gracias a todos y por su atención y participación. Muchas gracias, Horacio. Vamos a pasar a la discusión. Vamos a hablar con Florencia del BID, directora de la Dirección de Protección Social. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Bien, buenos días a todos, es un honor. Gracias por la invitación, a Horacio. Gracias por tu resumen. Realmente fue especial escuchar los informes que se crearon. Quiero hablar sobre algunos puntos que recopilamos como Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos visto el impacto en los niños más vulnerables y quizá sea un desastre irreversible en el desarrollo humano. Primero, la mortalidad de infancia podría crecer más ahora que en los últimos 60 años. Niños que no tienen las vacunas, que faltan a sus citas médicas. Estamos viendo que las familias no están recibiendo atención médica o yendo a sus citas médicas. También vimos que 80% de padres de niños pequeños han tenido un impacto en su salud mental y lo han reportado y sabemos que ese estrés tóxico en las prácticas parentales que mencionó Horacio. Este es un impacto muy grande. También pérdida en el desarrollo. Sabemos ahora, no solo en los simulacros que vimos en el año pasado, en el informe, pero estamos viendo datos específicos, por ejemplo, estudios longitudinales. En Chile, la encuesta longitudinal de impacto y en Uruguay que hacen en cada año que muestra una pérdida de desarrollo bastante grande, específicamente en los más pobres, los niños más pobres, y también en el desarrollo de su capacidad de lenguaje. También estamos viendo una pérdida muy grande para niños, especialmente en los niños que quedan en casa por el cierre escolar. Y por último, hemos visto un promedio de 7 de 10 hogares donde el ingreso ha bajado y entre ellos 80% ha reducido la nutrición. Y esto conllevaría a falta de alimentación y nutrición. Entonces, cuando miramos la desigualdad en la región más desigual del planeta, la pandemia podría también revertir los progresos importantes que hemos visto en la agenda en Latinoamérica. Quería mencionar que más o menos 20 millones de niños quedaron por fuera de las clases. Así que este cierre de 12 meses tendrá un costo muy grande en cuanto a los ingresos, más o menos de 7,1% del PIB. Y es muy importante verlo en todas las regiones. Aquí vemos en la presentación la zona andina y otras. ¿Qué quiere decir? Que
Vimos lo que pasó en Colombia con la reforma de impuestos y el costo sería hasta 3 reformas de impuestos a nivel de país para solucionarlo. Eso sería comparable con ello. Así que es un tema muy importante relacionado con las políticas para el desarrollo humano. También los estudios que analizan entre 5 a 18 años e incluso manteniendo las diferencias de estos grupos etarios. Pero esos estudios son muy importantes para los hacedores de políticas, los ministerios que están trabajando en estos rangos de edad. También hay acciones de políticas que son muy fundamentadas, basadas en evidencias, y tengo algunos comentarios y sugerencias para más discusión. Así que hay 4 puntos, 4 áreas donde me gustaría ver más descripciones y discusiones de políticas. Primero, la capacidad socioemocional y las habilidades socioemocionales. Cuando hablamos de el desarrollo infantil, no estamos viendo tanto la parte social e emocional. Muchas veces se deja a un lado, pero este punto debería ser clave para las discusiones de política. Nosotros como economistas tenemos formas de medir todo, pero es muy importante en este contexto. Los niños han sufrido trauma, quizás perdieron a algún ser querido de su familia, padre, abuelos, y luego las medidas, por ejemplo, las pruebas para medir a los niños, no solo para revisar el progreso cuando abren o cierran los servicios, pero también mirar las intervenciones remediales. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un rango de pérdidas que puedan surgir no solo por falta del acceso al cuidado infantil y el cuidado en persona, sino también las características de la pandemia a nivel global. También hemos mencionado el estrés parental. También hay muchas otras variables que podrían afectar a un niño en este contexto y es crucial poder medirlo. Por tercero, mencionamos priorizar lo básico, mirar las intervenciones para los más pequeños en las edades tempranas, y es importante priorizarlo porque, como los datos muestran en Chile, por ejemplo, la pérdida más grande ha sido en el lenguaje, así que hay que considerar esto en los currículums para recuperar esta brecha que se perdió. Y por último, muchas familias buscaron formas de estimular para remediar la pérdida y al acceso al colegio en persona, pero fueron las familias más ricas los que tenían tutores, servicios en línea, y esto agrega mucho a la desigualdad ya existente. Como mencionó Luis Felipe, sería importante monitorear la tendencia de desigualdad al acceso de servicios o a los servicios y los resultados de los niños, porque esto parece ser realmente una oportunidad de desigualdad muy grande para la región. Para cerrar, estoy de acuerdo con las ofertas de tratar con lo más urgente. Como mencionó Jean, las acciones para los hacedores de política es ahora, pero hay 5 acciones que me gustaría ver que se discutan también en el panel. Primero, la pobreza infantil. Para reducir esta pobreza infantil en la región, no solo hay que apalancar la infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, la transferencia de efectivo y los programas de efectivo del cash transfer, ¿no? Para los hogares que han visto una reducción de ingreso, y también para recuperar
esas pérdidas, la región va a tener que innovar y pensar más en el modelo híbrido de educación como una estrategia para remediar y para cerrar las brechas, como mencionó, para cerrar la desigualdad creciente, hay que cubrir las zonas más remotas, rurales, poblaciones indígenas, los más pobres, pero también las zonas con menos conectividad, donde los servicios no se ven, no los están alcanzando. Y también reabrir el cuidado infantil y los colegios de forma segura es muy importante, especialmente para los más pequeños. El impacto entre 0 a 5 años, vemos que este cierre para esos niños no tuvo un impacto significativo en evitar que se propaga el virus, pero sí tuvo un impacto muy grande en el desarrollo. Creo que hay que enfocarnos en el bienestar infantil, en la innovación, tanto el protocolo como el contenido, que tiene que incluir servicios de salud mental, violencia intrafamiliar, etcétera. Bien, así que muchas gracias. Muchas gracias. Justo cerraste a tiempo ya. Vamos a pasar al día, Fernal, en ciencia comunitaria en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de California, Berkeley. Lía, tienes 10 minutos. ¿Se ven bien las diapositivas? Bien. Hola a todos, es un placer ser parte del panel. Me inspiran los comentarios de mis colegas, los que vinieron antes. Soy profesora en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Berkeley y he trabajado durante 20 años en el contexto de desarrollo de salud pública y en niños. El año pasado estuve en casa con mis hijos de 5 a 16 y realmente tengo muchas ventajas. Pude trabajar de forma remota, mi esposo, mis hijos estudiaron remotamente. Como dijo mi colega, estamos todos enfrentando la pandemia, pero estamos en barcos diferentes. Mi propia experiencia me ha abierto los ojos para pensar en niños que son tanto más vulnerables. Y creo que el punto clave sobre la información que estamos compartiendo es esto mismo. Es una pandemia de desarrollo humano y realmente se ven más impactos cuando uno sufre pobreza. Hay factores que tienen un impacto negativo, incluyendo la capacidad de trabajar en el hogar. Y si no puedes trabajar en tu hogar, realmente hay consecuencias en el desarrollo para los niños, las condiciones de vida, más violencia, baja nutrición y pérdida en salud. Así que me gustaría hablar sobre el impacto del COVID en el modelo del desarrollo humano. Aquí tenemos el desarrollo infantil óptimo, como la parte motor, cognitiva, desarrollo social, también la capacidad productiva, su desempeño y aprendizaje. Es un tema de desarrollo que incluye todo esto, la parte cognitiva, las habilidades motoras y el desarrollo social. Bien, hay consistencias en todo ello y alrededor del mundo para el desarrollo de los niños. Y los niños cuando logran todos estos puntos pueden seguir progresando. Y para que los niños progresen necesitan este cuidado se incluye en este cuidado salud, nutrición,
cuidado en persona y educación, y todos estos factores ayudan al desarrollo óptimo de niños. Para apoyar estos factores necesitamos un entorno que sea capaz de proveerlo todo para niños y familias y también un contexto socioeconómico y político que lo facilita. Por ejemplo, empleos, hogares, gobernanza, todo esto se ha mencionado, pero quería ofrecerles esta perspectiva general para darles un contexto sobre los impactos del COVID, y lo que COVID ha hecho es amenazar al desarrollo infantil alrededor del mundo en todos los aspectos de este marco. Los cierres de los colegios, la tasa baja de vacunación y las citas médicas no es proporcional entre familias. Hay un porcentaje de familias que están postergando sus visitas a los centros médicos. Un tercio de los hogares están reportando estas demoras, y estamos viendo el impacto de salud porque también las familias no tienen la alimentación necesaria, baja calidad, la educación, el cuidado de los niños, el cierre de los centros educativos y por supuesto la pobreza. Muchos niños viviendo en pobreza extrema. Para resumir, eh, para los niños que viven en países de bajos ingresos, realmente hay más morbilidad, mortalidad, menos acceso a salud, ingresos, nutrición y obviamente menos salud parental. Y esto conlleva unas condiciones económicas muy pobres. Así que en Latinoamérica en particular, los efectos a los niños es aún más severo. Sé que muchos han visto las noticias, pero en mayo 2021 Brasil reportó más de 15 millones de casos, y un documento en el último mes mostró que hay más impacto de COVID-19 y casos en el síndrome de casos de multiinflamatorios en México, Costa Rica, Brasil, Colombia y Perú. Esos hallazgos sugieren que hay evidencia de que hay unos patrones de salud y comorbilidades para niños en situaciones económicas más bajas o inferiores. Así que esto nos muestra la urgencia de entender la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. Quiero enfocarme en ciertos puntos que surgieron de este informe. Lo primero tiene que ver con la salud mental de madres para poder proveer el cuidado. Sabemos que la depresión ya es muy alto en mujeres, dos veces que en los hombres, y también la depresión, particularmente en países de ingresos medios y bajos, que afecta a 1 de 4 mujeres en cuanto a la depresión antiparto y más aún el posparto. Quiero mencionar la salud y la depresión porque tiene una implicación muy grande en los niños. El riesgo de la depresión es muy alto en países de ingresos medios o bajos por falta de seguridad socioeconómica, nutrición, guerras, desastres naturales, falta de deficiencia en vitamina B, calcio, hierro, selenio. Realmente es causa de mucha depresión en mujeres. También la violencia interfamiliar o de sus esposos realmente crea una prevalencia. El abuso psicológico también. Hay un riesgo muy grande de abuso sexual. Es muy alta la depresión en mujeres, es mayor en países de ingresos medios y bajos. En Bangladesh miramos un estudio antes del COVID y durante el COVID y las tasas de depresión maternal. No tenemos que enfocarnos en todos los detalles de este gráfico, pero sí vimos un cambio en la
la medida de depresión. Así que vemos que en el gráfico a la izquierda es antes de COVID y a la derecha subió mucho más durante el COVID. 10.600 personas fueron estudiadas en Bangladesh, un impacto muy grande en la depresión maternal y peor para las familias que no tenían seguridad alimentaria y pobreza alta. Bien, vimos el impacto incluso en las personas más vulnerables de esos mismos hogares vulnerables. El efecto de presión maternal sobre niños es bastante grande. Hay un riesgo grande de que los padres reporten muchos problemas de comportamiento, de temperamento. Y también los niños resultan en tener problemas en sus funciones cognitivas, también malnutrición, y son puntos muy claves en el desarrollo del niño que sientan los impactos directos de la depresión. Así que vemos las acciones claves, como mencionó Florencia en sus puntos. Entiendo, es muy clave ese apoyo. Tenemos que invertir más en niños para recuperar estos años perdidos. Muchos mencionaron que es el año perdido, el año robado. Los niños están en regresión, los niños están retrocediendo en su desarrollo. Muchos están llamando para una inversión continua en programas existentes y también una participación comunitaria y programas de pertenencia, programas de apoyo de padres, centros de cuidado de preescolares y sistemas informales y también apoyo grupal. También que los hacedores de política utilicen la infraestructura existente, los programas de cash transfer o la transferencia de efectivo y que se ingresen esos programas a otros sistemas. También voy a cerrar aquí con las conclusiones y preguntas. Me encantó los comentarios de Florencia en las habilidades socioemocionales para los niños que no están en persona en sus colegios, no tienen esta interacción, y una sugerencia para medir el progreso con este rastreo. También la depresión como consecuencia de inseguridad alimentaria podría tener un impacto en niños, un impacto muy grande. También hay que apoyar a las mujeres y políticas de género que apoyen a estas mujeres. También un llamado a la inversión para los programas en existencia, los programas de transferencia de efectivo y enfocarnos en las familias más vulnerables. Y como dijo Jean inicialmente, hay que mirarlo como la oportunidad de apoyar en formas para el progreso tecnológico con la comunicación necesaria y los métodos de comunicación necesarias. Muchas gracias. Me encantaría seguir hablando sobre este informe tan fascinante. Nos Te agradecemos mucho, Lía. Gracias. Escuchamos muchas cosas difíciles, pero es importante hablarlas. Ahora damos la bienvenida a Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias a la PNUD y la invitación que nos hacen, y Horacio por la contribución. Estamos hablando sobre un tema muy preocupante para niños en Latinoamérica en el contexto de esta crisis, y pienso que es el título importante aquí de esta publicación. Realmente es fundamental. Estamos viendo un cementerio realmente, ese es el punto, la palabra. Estamos viendo una destrucción en la región. Pienso que no hay suficiente discusión sobre este punto en particular. Quiero enfocarme en las políticas, las implicaciones de políticas
y los efectos, el impacto. Voy a mencionar algunos puntos. Uno que no se mencionó hasta ahora, pero pienso que porque es tan obvio, se debe mencionar el tema de las vacunas. La realidad es que todas las medidas de recuperación, y voy a mencionarlas más adelante, también eh, tienen un abordaje bastante limitado y los efectos de vacunas en Latinoamérica no se han podido escalar de forma efectiva y rápida. Con algunas excepciones, la región ha fallado dramáticamente en poder progresar en el programa de vacuna. Tiene que ver con la capacidad de distribución, como también la oferta que hay en vacunas. Es quizás bastante un punto obvio el hecho de que no se recibe suficiente atención. Mientras la pandemia siga existente y la recuperación no es totalmente posible, uno de los mecanismos para poder mirar la parte de políticas públicas y su apoyo, por ejemplo, la transferencia efectiva, bueno, esa es una respuesta sin mucha reflexión necesaria porque sabemos que se necesita la parte fiscal, no debe ser una preocupación tan seria si estas transferencias se hacen bien enfocadas, pero la limitación tiene que ver con la parte operativa, tener la infraestructura necesaria para que estos pagos en efectivo llegue a las personas necesarias. Afortunadamente, muchos países en Latinoamérica han creado su propia infraestructura durante los últimos años y algunos tendrán más fortaleza en ello que otros, pero ahí podemos mirar los periodos donde vemos que la pandemia seguirá siendo un factor. El segundo objetivo es poder sostener e incluso mejorar el modelo híbrido de educación a todos los niveles del sistema educativo. Lo interesante es que en el 2020 muchos países se vieron forzados a innovar, encontrando soluciones rápidas y muchas cosas interesantes sucedieron, obviamente con todas las limitaciones, la falta de conectividad y todo lo demás. La preocupación aquí es que parece ser que algunos ministerios tiraron la toalla y dijeron, bueno, ya en 2021 volvemos a lo normal y dejaron de construir sobre los esfuerzos que tuvieron que hacer en 2020. Quizá vemos en el 2021 menos atención puesta sobre el sistema híbrido y la educación virtual. Y el tercer punto que se enfatizó por parte de Horacio, Lea y Florencia, la necesidad de abordar a las familias durante la pandemia. Creo que todavía hay un consenso de que es difícil improvisar y empezar desde cero, entonces hay que basarnos en los programas que ya existen. Después del final de la pandemia, cuando sea que sea eso, los países en Latinoamérica tendrán que enfocarse en construir aún mejor. Y eso necesitará, bueno, muchos esfuerzos. No va a ser algo sencillo y no va a ser volver a lo anterior. Y con esto
quiero mencionar 3 puntos claves. Lo primero es que reabrir los colegios y los centros de cuidado infantil en este momento es un reto muy grande y es algo fundamental. Los niños en Latinoamérica no pueden perder un segundo año sin los centros para los niños, para el desarrollo infantil y la primera infancia, pero es el comienzo. Lo que necesitamos realmente es una educación remedial y será distinto para distintas edades. La educación básica, y pienso que Florencia lo mencionó, hay que asegurar el aprendizaje básico para todos. Hay un peligro aquí en que los sistemas escolares, cuando reabran, solo quieran volver a lo que estaban haciendo antes sin realmente reconocer y tener las herramientas para entender dónde están los niños ahora, tanto en la parte socioemotiva y su capacidad de aprendizaje, nivel de aprendizaje. Así que se necesitarán muchos esfuerzos para poder medir y mirar la escala a nivel escolar, dónde están los niños cuando vuelvan a los colegios y también enfocar estos esfuerzos en recuperar estos niveles de aprendizaje básicos. Y cuando miramos eh, la primera infancia y el desarrollo en estas edades, lo mismo se aplica en cuanto a no solo volver a como estábamos antes, pero esencialmente, vemos la oportunidad de escalar estos programas, sean programas basados en cuidado, basado en centros de cuidado y cosas que tengan un verdadero impacto. No todo funciona como uno quiere y eso es un reto, pero para mencionar lo que se necesita, bueno, se necesitan fondos. Nos preocupa el hecho de que 2021 tengan muchas restricciones en muchos países, la parte de servicios sociales y la financiación. También los datos, necesitamos datos de toda Latinoamérica para poder medir lo que está pasando en cuanto al desarrollo infantil y luego también las medidas necesarias. Hay que medir tanto la sociedad como la parte de instituciones y la parte financiera. Muchas gracias, Ariel, y gracias a todos. Realmente quiero agradecerle a todos los participantes, los conferencistas. No podemos seguir con esta conversación, desafortunadamente, pero es el inicio. Voy a cerrar aquí diciendo que estamos felices de unir nuestros esfuerzos con la UNICEF para ofrecer este espacio para que Horacio, Ariel, Florencio Elía y todos los interesados en las tomas de decisiones políticas para ayudar a nuestros jóvenes y niños en Latinoamérica y el Caribe para continuar este progreso. Lo que se presentó el día de hoy es el comienzo de nuestro esfuerzo de abrir esta conversación. Muchas gracias a todos los que participaron. Tuvimos más o menos 250 personas en Zoom y también en Facebook y en YouTube Live. Bien, vamos a seguir trabajando con ustedes para el desarrollo de la zona latinoamericana y el Caribe. Muchas gracias a todos.